Dios le bendiga, bienvenido una vez más a este espacio, volviendo a la Biblia TV, con nuestro maestro de la palabra y también teólogo de la misma, nuestro hermano Luis Oscar Pimentel, el cual estaremos tratando hoy el tema acerca de la salvación. Así que, Luis Oscar, una pregunta, ¿qué es la salvación? Dios te bendiga, Julio. Dios te guarde. Excelente pregunta la tuya. Y déjame decirte que la salvación es el rescate, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en peligro, que necesita la ayuda de alguien, de que le pueda brindar socorro, de que le pueda brindar auxilio, porque se siente en un momento difícil. Necesita de que alguien lo pueda rescatar desde el momento y la circunstancia en la cual se encuentra esa persona. Entonces, a eso nosotros le llamamos lo que es la salvación. Pero hablando en el término teológico, ¿verdad? La salvación consiste en el rescate de Dios hacia el hombre. Eso es la salvación. Entonces, yo te podría hacer otra pregunta. ¿Qué significa la salvación como tal? La salvación como tal consiste, como te acabo de decir anteriormente, es el rescate de Dios hacia el hombre. Es decir, el hombre se encuentra en un estado de pecado, se encuentra en un estado sumergido, ¿verdad? En la misma. Y por esa razón Dios ha hecho un plan salvífico con él a través de Jesucristo para que el hombre alcance la salvación. Es decir, por medio de Jesucristo el hombre puede ser liberado del pecado que lo tiene haciendo cualquier cosa. Entonces, en eso consiste la salvación. Perfecto. Entonces no quieres haber dicho que, porque a veces nosotros pensamos que la salvación es como diría una hermana por ahí, va más allá de lo que nosotros pensamos, que simplemente es un rescate. O sea, la Sí. salvación, yo tengo entendido, como cristiano que soy, que la salvación por la cual que viene por medio de Cristo, nosotros alcanzamos lo que Sí, es la vida eterna. claro, O sea, que es más que un rescate. exacto. Tú recibes los beneficios. Te rescataron y ya cuando tú eres rescatado, entonces tú recibes ese beneficio. Los beneficios como tal de que tú obtienes la vida eterna. Eso te iba a preguntar, porque yo puedo decir, ¿qué viene con la salvación? O sea, ¿qué viene con la salvación? Después que yo soy salvo, ¿qué viene con esto? Bueno, tú recibes lo que es justificación. Perfecto. Y la justificación es una debida relación delante de Dios. Así también lo llama el escritor muy bueno que en su libro, William Barclay, y dice que es una debida relación que tiene el individuo con Dios. Es decir, el hombre, por medio del pecado, se ha constituido enemigo de Dios. Entonces, Dios manda a su Hijo Jesucristo en el rescate del hombre, de su condición de pecado, de la condición que está. Entonces, lo que Cristo hace en su muerte expiatoria, ¿verdad? Dios sustituye al hombre por Cristo. En otra palabra, Él lo que hace es que el castigo que merecía el hombre, entonces ya Dios se lo está dando a Cristo o se lo dio a Cristo. Como en matemática, transposición de términos. Cambia Es, uno por el otro. exactamente. Eso es lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando el hombre abraza lo que es el Evangelio, automáticamente, pues entonces Dios le imputa la justicia de Cristo a ese individuo. Entonces, por eso el hombre es justificado. Quiere decir que tiene una debida relación delante de Dios. Perfecto. Entonces, yo puedo decir otra pregunta, ¿cómo yo obtengo la salvación? No hay otra forma, no hay otra manera que no sea por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única forma que el hombre puede tener la salvación. No es por la obra que el hombre haga. Es un don de Dios. Como dice en el libro de Efesios, en Efesios Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. correcto. O sea, la salvación viene por pura gracia
de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no fue porque el hombre hizo algo que fue merecedor, no, porque yo soy, le doy comida a los ancianos, porque yo visito a los enfermos, porque yo voy a la cárcel, y por esa razón Dios entonces me ha salvado. No, no quiere decir no, Él lo hizo fue por pura gracia, porque el hombre recibió lo que es la salvación. Pero otro beneficio, Julio, también interesantísimo que la gente recibe, fue el proceso de santificación. Es decir, nosotros hemos sido santificados, hemos pasado de un estado a otro. ¿Sabe qué es ser santo? ¿Qué quiere decir separado? Apartado. Apartado, exacto. Entonces Dios lo que hizo fue que nos apartó a nosotros, nos santificó, ¿verdad? Pero también hay una santificación que nosotros le llamamos que es la santificación progresiva. Y esa santificación progresiva es, por ejemplo, donde tú vas perfeccionando la santidad. Como dice en el libro de Corintios, su capítulo, segunda de Corintios, su capítulo 7, versículo 1, que Pablo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que nosotros nos vamos santificando cada día más en el temor de Dios. Perfecto. Pero Cristo también dijo que en su oración, en la oración que nosotros encontramos en el libro de Juan, su capítulo 17, Cristo dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la misma palabra de Dios nos santifica a nosotros y por ende entonces nosotros crecemos más en santidad y llevamos el proceso de santificación. Es decir, que cada uno de nosotros cuando lee la palabra de Dios lo que hace es que se santifica porque su palabra es verdad. Entonces ahí es que nosotros podemos observar que por medio de la salvación no simplemente recibimos a Cristo, somos salvos, pero por medio de la salvación vienen un sinnúmero de cosas. Claro que sí. Viene la santificación, viene la justificación, o sea que viene un proceso que el Señor como dando cumplimiento a lo que nosotros tratábamos en una entrega pasada, de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Wow. Algo también, Julio, como estamos diciendo, es que también tú eres regenerado. Es decir, esa regeneración que el hombre obtuvo tiene que ver con ese nuevo nacimiento. Y fue de la manera cuando Nicodemos se le acercó al Señor de noche y le dijo, ¿verdad? Y el Señor le dice que tenía que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre? En el vientre de mi madre, ¿verdad? Él le está diciendo eso. Entonces, él lo que le está hablando de un nuevo nacimiento. Él dice, el viento sopla, no sabe de dónde viene ni tampoco sabe hacia dónde va. Asimismo es todo aquel que es nacido de nuevo. O sea, que hay una regeneración, hay un cambio, hay una transformación en el interior del individuo. ¿Comprende? Entonces, por eso que nosotros decimos que el hombre es regenerado. Por eso también nosotros decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas se han hecho nuevas. Segunda de Corintios, su capítulo 5, versículo 17. Entonces, cuando está hablando el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, está diciendo que usted ha alcanzado un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nosotros le llamamos lo que es una regeneración por el Espíritu Santo de Dios. Wow, entonces, quieras al dicho que el ser cristiano no es solamente seguir una religión, es un estilo de vida que tú adoptas por medio de Cristo. Claro. Cuando tú aceptas lo que es la justificación que viene por medio de la salvación, la santificación, que también viene el proceso de restauración a mi vida por medio de esa salvación, entonces es un cambio de vida totalmente. Arrollador. Déjame decirte también, Julio, que algo que pasa en la vida del individuo también con la salvación, o yo digo que viene un paquete completo, y es que tú eres adoptado. Es decir, somos adoptados según nos dice la Biblia en Efesios, su capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice que nosotros fuimos adoptados, una adopción, es decir, venimos a ser hijos de Dios, éramos bastardos, éramos hijos de nadie, mas sin embargo Dios nos ha rescatado y nos ha introducido en su familia. Es decir, es la acción de Dios colocándote a ti
en la familia de Él. Vamos a leérselo para entrar en contexto, para que vayan con nosotros. En Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Glorioso. Fíjate, Julio, el apóstol Pablo toma esto en el libro de Romanos, y él menciona, y hay algo muy importante, y yo quiero abrir este paréntesis aquí para ver cómo los romanos veían esto. ¿Sabes que los romanos, cuando iban a adoptar a alguien de la familia, se hacía, era como que yo iba a comprar tu hijo, tú lo ibas a vender, ¿verdad? Que iba a pasar a otra familia, tú hacías como un simulacro de que tú lo ibas a comprar, tú ibas y daba el dinero y volví como que lo tomaba de nuevo con la persona. Y iba y lo hacía 3 veces. Ya la segunda vez, pues entonces ya tú hacías el acto. Entonces, cuando tú pasabas a otra familia, tú perdías todo el derecho de tu familia. Todo, absolutamente. Ya tú no eras hijo de tu mamá, ni de tus hermanos, ni nada de eso. Inclusive, la historia cuenta que Claudio adoptó a Nerón. Y cuando adoptó a Nerón, ¿verdad? Nerón se quería casar con su hija. Pero él no podía casarse con él, porque él adoptaba todo el derecho de esa nueva familia donde él pertenece, porque él lo compró o lo adoptó como su hijo. Entonces, quería decir que si tú encontrabas una mujer o una mujer o viceversa, tú no te podías casar con ella, porque venía a ser tu hermana como tal, porque tú adoptabas todo el derecho de esa familia y perdía todo el derecho de la otra familia. Entonces, así mismo ha sucedido con nosotros en Dios. Nosotros tenemos todo el derecho en la familia de Dios. Somos herederos de la cosa del Señor, de todo. Y con Cristo también somos coherederos. Es decir, que tenemos toda la herencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto ha sido glorioso. Por eso es que dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y tanto así, que la Biblia dice que el Espíritu clama como diciendo como Abba Padre. Wow. Es decir, como papito lindo, como decir así. Esto es algo maravilloso, realmente lo que ha sucedido en nuestra vida por el proceso de lo que es la salvación, de lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo entonces, Jesús. Viéndolo de perfecto, el desglosamiento que tú has hecho hasta este momento. Pero entonces, como la salvación es algo tan maravilloso, es como un regalo inmerecido que viene por medio de Cristo, que trae tantas cosas a nuestra vida de manera gratuita, entonces es algo que yo debo cuidar. Entonces la pregunta sería, ¿puedo yo cuidar la salvación o cómo se cuida la salvación? Sí, mira, la salvación nosotros tenemos que cuidarla con temor y temblor, como dice la Biblia. Tenemos que cuidarla así, y nosotros podemos buscar eso en el libro de Filipenses, su capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 12 y 16, que nos habla a nosotros de cuidar esa salvación con temor y temblor. Filipenses, capítulo 2, 16. Sí. 16, empezando desde el 12 me dijiste. Entonces yo lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en el 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Perfecto. Entonces, Julio, nosotros debemos de cuidar la salvación en santidad y obediencia al Señor. Por ejemplo, cuando tú conoces, ¿verdad? Tú has sido rescatado y tú has recibido tu beneficio de la salvación. Entonces tú vas a vivir una vida de santidad, tú vas a vivir una vida de obediencia. Tú no vas a vivir una vida como cualquiera, como que no conoció al Señor. Entonces, yo me voy a purificar cada día más. Yo voy a vivir una vida que le agrade al Señor. Yo voy a vivir una vida que honre y glorifique a mi Señor. No voy a vivir una vida, por ejemplo, como que yo no he conocido a Dios. Entonces, yo estoy cuidando mi salvación. Ay, Dios mío.
Yo no estoy viviendo una vida desenfrenada, ni tampoco estoy abusando de la gracia en ningún libertinaje, no, sino que yo cuido mi salvación con temor y temblor. Por eso decía, y citaba anteriormente cuando Pablo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, esa reverencia que nosotros tenemos, que debemos de tener. Bueno, tú tienes la salvación, tú has obtenido la salvación, pero tú debes de cuidarla. Tú debes realmente de valorar lo que Dios te ha dado a ti. Tú no, por ejemplo, te dio a ti, tú le regales eso a tu niño y tú ves que la está tirando como jugando así no, con claro. Ella. No, tú quieres que le dé el valor realmente que merece lo que tú le has entregado. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de cuidar con temor, con respeto, la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros. Oh, perfecto, pero eso que tú estás diciendo me lleva a hacer a mí lo que es un análisis. Porque, por ejemplo, debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Claro. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Inmediatamente nosotros aceptamos a Cristo, Cristo nos da el regalo de la salvación. Por ella la justificación, la santificación y una regeneración de mi vida como tal. Ahora bien, Luis, en ese proceso yo tengo que comenzar a cuidar eso que Jesús comenzó a hacer en mí, esa obra que Dios de santificación y redención comenzó a hacer en mí, yo debo de cuidarlo, pero indiscutiblemente de eso, es un proceso que va a conllevar que mi vida vaya surgiendo cambio, o sea, que mi vida vaya cambiando con el Julio César o el Luis que vivía de manera desenfrenada, como tú decías, viviendo en el pecado, ya ahora en Cristo no puede ser igual. De la manera que yo reaccionaba en el mundo a diversos problemas o situaciones, ya yo no puedo reaccionar de la misma manera. Claro que no. Por eso yo te digo entonces, cuando nosotros vemos personas reaccionando de esta manera, yo puedo hacer mi interrogante. ¿Realmente esa persona ha recibido la salvación o está cuidando la salvación que Cristo les ha regalado? Mira, actúan de una manera como que no conocieran a Dios, es lo que tú me estás diciendo, como que no han sido salvos. Y yo creo que cuando una gente actúa de esa manera, pienso que le ha dado cabida, ¿verdad? Le ha abierto como una puerta a la obra de la carne. Es decir, yo creo que nosotros debemos de vivir la vida de santidad. Y esa vida de santidad me lleva a mí a una reflexión, me lleva a mí a yo honrar a mi Dios. No vivir la vida como cualquier otro, como que no conoce al Señor. ¿Verdad que no? Entonces, yo cada día lo que hago es que miro lo que la palabra de Dios me dice, estudio la palabra de Dios y como tú mismamente decías, no voy a vivir la vida como cualquiera. Exacto. Porque se supone que si ya tú eres salvo, tú tienes que vivir la vida de salvo. Y vivir la vida de salvo es una vida que le agrada a Dios, no una vida en libertinaje, no una vida haciendo lo que a ti te dé la gana no, yo lo voy a hacer así porque como quiera soy salvo, no. No, que me imagino es una irresponsabilidad. No, es que me imagino no, debe ser así que mi vida de salvo debe de ser de ejemplo para el que no lo es. Por supuesto que sí. O sea, yo tengo que dar ejemplo y testimonio al que no es cristiano de que yo lo soy. Por supuesto. Porque tiene que haber un antes y un después. No puede ver esa misma manera de vivir pasada, no puede seguir reflejada ahora que uno tiene a Cristo. Que uno debe de vivir como hijo de luz, no como hijo de la tiniebla. Exacto. Y hay obra de salvo, o sea, esa obra que yo hago, mi accionar, el mundo está pendiente a lo que tú haces, a lo que yo hago. Pues yo no puedo vivir una vida como el que no conoce a Dios. Tiene que haber una diferencia del que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, el que le sirve a Dios muchas veces tiene que atenerse de muchísimas cosas que quisiera hacerla, pero no puede. Además de eso, déjame decirte algo, Julio. Tú no puedes permitir que reine en ti el pecado, ni tampoco puedes presentar tu miembro como instrumento de iniquidad, como dice el apóstol Pablo. O sea, tú tienes que vivir la vida como Dios ha demandado. Como dice la palabra, como y que sacrificio tú no eres vivo. Y que tú eres deudor, no de la carne, para que tú andes conforme a la carne. Tú no le debes nada a la carne. Yo no le debo nada a la carne. Yo le debo a Cristo. Y como yo le debo a Cristo, ¿verdad? Entonces yo tengo que andar de acuerdo a como Cristo lo ha establecido en su palabra. Ahora yo, no sé si decírtelo por experiencia, pero sabes que anteriormente yo tengo un testimonio por ahí de mi vida que lo he dado en la iglesia.
de cómo uno siendo cristiano, uno entra en lo que es una hipocresía, realmente. De que nosotros le vendemos, en dado momento le podemos vender una imagen a una persona de que yo soy santo, de que yo soy salvo, de que yo he sido restaurado, he sido justificado, y vendemos esa imagen, pero realmente los que están dentro de mi casa sí realmente saben quién yo soy en realidad. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que no están viviendo esa santidad y esa salvación que Cristo nos ha regalado? ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que están viviendo esa doble vida? Bueno, te soy sincero, Julio. Yo creo que esa persona debe arrepentirse y volver al principio. Ese es el consejo que yo le puedo, volver al principio y dejar esa vida. Como tú dices, una vida dual, o estoy aquí o estoy allá, porque de una fuente no pueden salir dos aguas. Voy a salir dulce o va a salir salada. Yo no puedo jugar hoy estoy aquí, mañana estoy allí. No puedo coger el evangelio o la gracia del Señor como un libertinaje, como hacer lo que yo quiera. Perfecto. Hay reglas que uno tiene que someterse a la regla como tal. Yo no puedo vivir como la gente dice, como chivo sin ley. Perfecto. Porque vivir como chivo sin ley es vivir de esa manera. Y más sin embargo, vuelvo y te digo, cuando una persona ha abrazado el Evangelio de Jesucristo, pues entonces va a querer agradarle a su Señor, va a querer agradarle a Dios, no va a querer realmente seguir viviendo la vida que vivía antes, sumergido en el pecado y haciendo la cosa como lo que me llega a mí a la mente. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, como quiera Dios me va a perdonar, como quiera yo soy salvo, no. Exacto. Si no yo digo que es una irresponsabilidad. Exactamente, porque todo lo que nosotros hacemos tenemos que sopesarlo por la palabra. Si el Señor está de acuerdo con que yo haga eso, Claro. meditar en ella a la hora de tomar una decisión, o como en dado momento que a mí me pasó, que me chocaron y yo pude salir como yo tenía la razón, salir del carro, llamé a un repepero, llamar al seguro y hablarle mal y decir, no, simplemente no, tranquilo, usted está bien, yo estoy bien, no, pues está bien, arranque. ¿Entiendes? Lo único que para la próxima tenga más cuidado, pero no todo el mundo va a reaccionar de esa manera. No. Tú si te chocan o tú chocaste, tú tienes que quedarte ahí encerrado, esperar que alguien o salir huyendo, porque fácilmente, y vemos cristianos, Luis, reaccionando de una manera que tú te quedas, wow. Pero ¿sabes qué, Julio? Que la Biblia habla que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú vives una vida de paz, una vida en amor, tú vives una vida de bondad, tú vives una vida de fe. Como menciona en el libro de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad. Dice que como tratarle cosas no hay Claro. ley. Entonces nosotros vamos a andar en mansedumbre. Y tú vas a tener un control absoluto sobre la cosa y vas a tener un dominio propio, porque tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tú eres guiado por lo que es el impulso carnal, por lo que es la obra de la carne, pues tú lo vas a hacer de esa manera. Pero una persona que es guiada por el Espíritu de Dios va a tener otra decisión a la hora de cualquier... Pero que eso también pasa mucho. Eso también pasa mucho, es cuando nosotros estamos muy arraigados con las cosas materiales. Cuando digo que estamos arraigados con las cosas materiales es a lo que dice la Biblia, no simplemente tener todo por basura, sino aprender a negarnos primero a nosotros mismos y también saber de que no podemos tener nada por encima de Cristo. Como dice la Biblia, Cristo debe ser la prioridad en nuestra vida, pero cuando nosotros tenemos las cosas materiales por encima de Cristo, lo tenemos como prioridad. Ay, bueno, me rayan el carro, hay problemas, que me le dieron un palo a la casa, me tumbaron una palizada, lo que sea, por decir algo. Sí. Entonces nosotros reaccionamos de esa manera. Pero yo entiendo que no, porque si nosotros vamos a cuidar lo que es esto, la salvación, primero nosotros tenemos que saber y despojarnos de todo eso y entregárselo en la mano del Señor. Sabe de que nada de esto nos pertenece. Excelente. Me salí de abajo una patada. Exacto. Entonces, mi hermano Luis, para finalizar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado de lo que significa salvación, de qué es la salvación, cómo obtenemos la salvación, y explícanos en un minuto o dos todos los beneficios que vienen con esta salvación. Bueno, yo creo que yo me quedaría corto, Julio, hacerlo en 2 minutos. Todos los beneficios que nosotros hemos recibido y que vamos a seguir recibiendo hacia la eternidad con relación a lo que es la salvación. Pero
hemos alcanzado lo que es justificación, hemos alcanzado lo que es la regeneración, hemos alcanzado lo que es la adopción, hemos sido rescatados del pecado, ¿verdad? Ya el pecado, por ejemplo, no tiene dominio sobre nosotros, aunque pecamos, pero no tiene el dominio. Perfecto. Y también ya para un futuro también vamos a recibir el rescate de la salvación del pecado presente, donde vamos a ser liberados. Totalmente libre. Inclusive hasta de nuestro propio cuerpo también, como el apóstol Pablo dice, de este cuerpo de humillación que nosotros tenemos, que envejece, que se enferma, le da el dolor de cabeza, todas esas cosas. Vivimos como en ese cuerpo de humillación y vamos a ser rescatados, vamos a tener un cuerpo transformado y semejante al cuerpo cuando Cristo resucitó, un cuerpo semejante a ese vamos a tener nosotros, un cuerpo glorificado. Y todo eso ha sido porque hemos alcanzado la salvación por medio de Cristo. Recuerda que también hemos recibido esa justificación, que tenemos la justicia de Cristo en nuestra vida. Entonces son beneficios gloriosos y maravillosos que nosotros obtenemos por cuanto hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. Así que yo le hago la invitación a aquellas personas que no conocen a Cristo, que puedan conocerle, que se puedan acercar, que le confiesen su pecado y se puedan arrepentir y puedan tener la justicia de Dios en su vida. Es decir, que se puedan liberar de la ira de Dios. Perfecto. Porque algo, si bien es cierto, es que la ira de Dios cayó sobre Cristo, ¿verdad? Entonces, la persona cuando no aceptan a Cristo como su Salvador, están bajo la ira de Dios. Wow. Y usted necesita escapar de la ira de Dios y debe de entrar en el rescate que Cristo le está brindando. Cristo le está dando la mano para que usted sea liberado, para que usted no siga viviendo esa vida de pecado, sino una vida que honre y que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Acércate a Cristo, confiésale como tu Salvador y entonces tú también recibirás todos estos beneficios que la salvación nos otorga a nosotros por medio de Él. Wow. Maravilloso, maravilloso tiempo, Luis, maravilloso momento, maravillosa palabra que tú, por ejemplo, nos has traído en el día de hoy. Realmente que me siento regocijado con lo que he escuchado y con lo que hemos tratado en el día de hoy. Me limité a hablar porque, claro, Perdóname que te interrumpa, Julio, para mí también ha sido un momento muy grato, de verdad, de compartir contigo la gloria de Dios, la palabra del Señor. Yo dije, Luis va a hablar de la salvación, déjame yo no interrumpir tanto, porque realmente algo que yo mismo, y yo sé que usted también anhela y necesita saber de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Yo creo que la noche no nos basta a nosotros, Julio, para seguir hablando sobre lo que es la salvación, de los beneficios, todas estas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Yo creo que podemos hacer otra entrega más para seguir hablando de la salvación. Perfecto, y que hay un debate que quizás más adelante ustedes van a poder presenciar, que nosotros lo vamos a estar trayendo. Pero sí le exhortamos a cada una de esas personas que nos escuchan y que nos ven a través de cualquier plataforma, ya sea YouTube, ya sea Facebook, de que dejen su comentario, no importa la red social que sea, dejen su comentario, sus preguntas, que también nosotros podemos hacer un foro más adelante para contestar cada una de esas preguntas que ustedes están haciendo, que ustedes puedan hacer. Las seleccionamos y entonces en otra entrega, ¿verdad, Luis? Nosotros podemos tener todas esas preguntas con el nombre de la persona que está haciendo la pregunta, para entonces que el maestro Luis y teólogo de la palabra la pueda estar contestando. Por eso también le motivamos a que ustedes se suscriban a este canal, le den me gusta, también le den a la campanita. ¿Para el objetivo cuál es? Para que cuando nosotros entonces tengamos todas estas preguntas que ustedes vienen realizando, así entonces nosotros cuando las estemos debatiendo, cuando usted le dé la campanita, entonces le va a llegar inmediatamente esa notificación de que ya nosotros subimos ese video. Y también cuando usted se suscribe, nos ayuda a nosotros y al canal a que llegue a más personas. Así que a suscribirse, a darle me gusta y a darle la campanita. Así que Dios se le bendiga. Amén. Su hermano Julio César y su hermano Luis. Así que nos vemos en una próxima entrega. Dios se le bendiga. Bye bye. Día a Dios. Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia TV. Dios le bendiga. Amén.